Mira, la palabra de hoy propone que llegó la hora del cambio, que para tu vida, para mi vida, para la iglesia, llegó la hora del cambio. Y cuando en el reloj marca que hay que hacer un cambio, si es lo que yo hago, voy a empezar a disfrutar del nuevo tiempo. Y en el reloj de Dios marca que hay que hacer cambios. Y vamos a observar esta verdad en la vida de Jesús, porque la vida de Jesús es el modelo que nosotros podemos practicar como herencia espiritual mientras estamos en el cuerpo, mientras vivimos como hombres terrenales, pero viviendo una vida en el espíritu, porque eso es lo que Él vivió. Y en la medida que yo aprendo a imitar lo que Jesús hizo, yo empiezo a descubrir que hacer los cambios que hay que hacer me permiten vivir en el propósito por el cual fui creado. Y veamos este asunto. Vamos a observar un momento en la vida de Jesús en donde Él dejó de ser alguien desconocido, porque nosotros tenemos pedazos, episodios de allí su concepción, su vida a los 12 años, pero pedazos, retazos. Y luego ya nos vamos a encontrar con el surgimiento público de su ministerio. Pero hay 18 años y aún toda esa etapa de 30 años, nosotros poco y nada conocemos porque Dios de alguna manera no nos permitió conocerlo. Hay teorías así oscurantistas, teorías exóticas, teñidas muy de ideas raras, pero la verdad es que no hay forma de saberlo. Pero sí Dios nos permite descubrir cómo Él entra a un nuevo tiempo, cómo Él entra a un nuevo nivel, cómo Él sube de ser el hijo del carpintero, el hijo de José y María, el hijo natural, descendiente de David, pero ahora Él empieza a vivir el propósito del Hijo de Dios, de lo que Él vino a hacer en la tierra. Y llega el momento en donde el reloj marca que Él debe hacer cambios, que Él debe entrar a otro tiempo y para nuestra vida. Si vos y yo creemos que Jesús es el modelo, nosotros tenemos que aprender a imitarlo. Pablo va a decir, imítenme a mí como yo imito. ¿Cómo sigue? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Exacto. O sea, yo tengo que aprender a imitar a Jesús para descubrir la vida que tengo como herencia y es espiritual. Ahora, en Lucas 4, del 1 al 13, por favor anótalo para luego leer en tu casa y presta atención a esta lectura de la palabra del Señor. Él va a subir un escalón y dice así, versículo 1 del capítulo 4. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna.
Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Hasta allí leemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos una idea, y esto es fundamental captarlo, que por tendencia pensamos que Jesús tiene ventaja sobre nosotros en la vida humana. Que, bueno, para Él, así cualquiera, ¿no? Así, ¿quién no? Porque Él es Jesús. Y caemos en una idea que la Biblia desmiente de que Él tuvo ventaja sobre tu vida y la mía. Él tuvo igualdad de condiciones en todo asunto a vos y a mí para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para cumplir el propósito por el cual Él caminó en medio nuestro. Ahora, las tentaciones que Él enfrenta, que padece, nos muestran que Jesús tenía una naturaleza humana. Jesús se hizo hombre. Dice Filipenses 2 del 5 al 7. Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no pecó, pero en todo el resto Él es igual en condiciones, igual en semejanza a vos y a mí. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús aprendió la vida del Hijo de Dios y la modela para que nosotros la imitemos, y el secreto de por qué Él lo logra es porque Él obedece a la voluntad del Padre. Él practica la obediencia absoluta a lo que el Padre le pide, a lo que el Padre establece. Y eso quiere decir que vos y yo, en la medida que comprendemos que si Él lo hizo y yo estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre, yo puedo subir un escalón y en la tierra cumplir el propósito por el cual fui creado. ¿Cuántos de nosotros realmente, yo te pregunto, si es una convicción genuina, real en tu vida, de que vos estás en la tierra con un propósito? De que vos no estás porque el aire es gratis, porque todos viven, vos vivís, sino porque Dios, el Padre, tiene un propósito con tu vida en esta tierra. ¿Cuántos lo creemos realmente? Amén. Ahora, el desafío es subir el escalón a vivir en ese propósito. Y la única manera es vivir imitando a Jesús. Es abrazar la vida de Jesús y practicarla. Y Él obedece a lo que el Padre le pide. En un acto como el bautismo, por ejemplo, se somete a la voluntad de Dios. Dice que al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por vos y tú vienes a mí. Pero Jesús le contesta, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo justo ante Dios. Quiere decir que la obediencia, dice que Él aprendió la obediencia y para nosotros es el modelo de vida que debemos practicar para subir ese nivel. Ahora, ¿cómo? El asunto es cómo. Si yo te pregunto cuántos queremos obedecer a Dios, y bueno, estamos acá. Ya dimos un paso, estamos caminando, estamos anhelándolo, estamos deseándolo. Amén. ¿No? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo accedo a subir a este escalón? Lo primero es que Jesús, allí dice la Escritura, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que Él volvió del Jordán, donde fue bautizado por Juan, lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Él, cuando fue bautizado en el agua, dice allí que el relato de los evangelios, que viene el Espíritu Santo sobre su vida. Y no solo es agua tangible, sino ahora es una realidad espiritual que empieza a llenar su humanidad. Y es fundamental que nosotros
anhelemos, deseemos y practiquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios continuamente. Esto no es algo eventual, no es algo así para algunos, es para que todos los días nosotros aprendamos a sumergirnos. La idea de bautismo es inmersión. Y vos y yo tenemos que aprender a sumergirnos en la realidad de Dios, en la realidad de su Espíritu obrando en mi vida, llenando mis pensamientos, llenando mis emociones, llenando mi realidad y yo disfrutando de sumergirme en Él. Esto es una vida espiritual. Cuando a mí me hablaban de la llenura del Espíritu Santo, yo no la entendía. Yo decía, amén, yo entiendo el concepto, pero esto es algo que se debe experimentar por fe. Racionalmente no lo puedo ubicar porque no se ha de procesar naturalmente ni por la lógica, porque son asuntos espirituales. Él es espíritu y llena mi espíritu. Él es del cielo y llena mi humanidad. Y en la medida que yo lo practico, yo lo recibo, yo lo vivo, yo empiezo a acceder a una vida que no es humana. Créeme, y ya te has dado cuenta que vos y yo podemos venir a la iglesia todos los fines de semana, cantar canciones en donde sentimos cosas, podemos, no sé, hacer cosas para Dios en su nombre, pero no experimentar al Espíritu Santo, no experimentar esa realidad del río fluyendo dentro mío. Y qué locura, porque es algo que yo debo imitar, debo practicar. Es la única manera de que yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana, si yo hablo en términos humanos, si yo digo, ¿y qué es lo que yo quiero? Y yo no quiero hacer la voluntad de Dios. No hace falta que vos digas amén, pero es así. Si hablamos de ayunar, orar, vivir en santidad, mi carne no quiere, mi humanidad quiere otra cosa. Mis deseos van en otra dirección. Pero cuando yo empiezo a llenarme del Espíritu Santo, va a decir Romanos 8 que por medio del Espíritu hagan morir las obras de la carne. Yo no tengo otra forma de subir un nivel espiritual, al menos que yo practique, anhele, busque, me disponga a llenarme del Espíritu de Dios. Y es una realidad espiritual a la que accedo. Y empiezo a descubrir que ahora me gustan las cosas del cielo. El día de bautismo, el domingo pasado, hacía un calor en la casa del encuentro. Y es como que adentro del salón, si afuera hacía un calor, ahí adentro hacía 3 calores, ¿no? Era terrible, ¿no? Y a mí me encantó porque me tocaba bautizar, ¿no? Estaba fresquito en el agua y los chicos que venían para bautizarse, ellos salían de ahí, frescazos, ¿no? Chocho, ¿no? Una temperatura hacia afuera, pero en su cuerpo había otra temperatura. Y es cuando yo me sumerjo en lo del cielo, yo puedo resistir el ambiente de la tierra, la presión del mundo, la presión de mi carne. Cambia la temperatura, cambia mi realidad porque me sumerjo. De eso habla la Biblia, una inmersión en el Espíritu, una inmersión en el cielo por medio de, por la fe, conectarme al cielo y decirle, Señor, lléname. Señor, lléname. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, y para tu vida y la mía esto es posible. Vos y yo tenemos que imitar al Señor y llenarnos de Él. El Espíritu Santo hace obra de santificación en nosotros. Hay gente que dice, ¿cómo yo me voy a llenar? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si yo soy un degenerado? Yo tengo este pecado, a mí me cuesta esto, el otro, yo estoy todo al revés, todo torcido. Bueno, el Espíritu Santo, Él es santo y no hay forma de avanzar en la santificación, en la limpieza de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente, al menos que nos sumerjamos en Él, al menos que nos llenemos de Él, al menos que estemos dispuestos a decirle, Señor, la verdad es que yo necesito que me santifiques, estoy degenerado. O sea, el que anhela un baño es el que está sucio, el que anhela agua es el que tiene calor. El que lo necesita es aquel que debe buscarlo, y el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas cuando lo recibimos por fe y lo anhelamos. Y Jesús vivió la vida
en la tierra lleno del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, Jesús también se ejercitó en la oración y en el ayuno. Porque de alguna manera, durante 40 días dice que Él ora y Él ayuna, porque Él está en medio de un dilema, está en medio de una incertidumbre, y es cómo voy a dar el próximo paso. Cuando uno se encuentra frente a situaciones que no puede manejar, uno va a descubrir que uno aprende la práctica de la oración y el ayuno, porque está reconociendo su insuficiencia frente a asuntos que no puede manejar. Y allí uno reconoce que no puede, que no le sale, que no sabe cómo, porque la oración y el ayuno tiene que ver con que solamente pueden ser ejercitados en una actitud de dependencia radical a Dios. Es cuando yo reconozco que yo no puedo hacer nada si Jesús no me ayuda. No puedo hacer nada si Dios no me guía. No puedo dar pasos en mi vida si Dios no obra, si Él no me ayuda, si Él no me empieza a encaminar en este y en otro asunto. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué nos cuesta tanto practicar la oración y el ayuno? Porque estamos llenos de creencias, de obstáculos, de autosuficiencia, de ser sabios en nuestra propia opinión. Pero Jesús sabe que Él tiene un propósito. Y si vos estás convencida, estás realmente decidido a hacer lo que Dios quiere que hagas en la tierra, es fundamental que renunciemos a la autosuficiencia, que nos sumerjamos en una actitud en donde yo reconozco que no puedo y necesito que Él obre, que me guíe, que me ayude. Mirá, la Biblia va a decir esto, que lo que Él abre, nadie puede cerrar. O sea, Dios abre una puerta y nadie la cierra. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. O sea que el éxito en la vida para subir a un nuevo nivel es que yo me sintonice con Dios y aprenda a descubrir qué puerta Dios me está abriendo para que yo entre. Qué puerta Dios está poniendo al frente para que yo acceda y dé el paso que hay que dar. Llévalo a cualquier orden de tu vida, personal, familiar, económico, ministerial. En todo orden, Él abre puertas y nadie las cierra. Ahora, las que Él cierra, ¿qué pasa? Quiere decir que ahora, si yo empiezo a intentar, nada, yo la tumbo, yo puedo, yo solo, sí, vamos, me lleno de entusiasmo y voy, ando en la vida golpeado, desanimado, cansado, abrumado, porque estoy queriendo abrir cosas que Dios ha cerrado. El éxito en la vida, y por eso oramos, por eso ayunamos, porque estamos diciéndole: Señor, yo no quiero andar perdiendo el tiempo, desgastado, roto. Yo quiero estar captando lo que vos me estás pidiendo que haga. Y en pro de eso, tomar decisiones. Por eso es fundamental que nosotros tengamos la actitud de Jesús. Decirle: Señor, ¿cómo arranco? ¿Cómo sigo? Guíame a dar el próximo paso. Ahora, desde esa actitud empieza a obrar la guía, la dirección de Dios, y es posible ejercitarme en una vida de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque yo no sé. Como papá, yo no puedo. Mis hijos sufren. Mi esposa padece cuando yo hago las cosas en mi propia fuerza. Llego así chinchudo, y si tenés un gato, el gato sufre. El perro conoce cuando vos estás haciendo las cosas a tu manera, ¿no? Dice: ay, ahí vino. Está en modo autosuficiente, ¿no? Y ya se esconde el perro de vos, se esconde el gato, dice: miau, ¿no? Voy a cazar mi ratón antes de estar esperando que me dé la comida porque hoy está autosuficiente. Pero cuando yo estoy dependiendo, yo empiezo a ver que Él en mí es poderoso, Él en mí obra, Él en mí produce fruto espiritual. Y ese fruto es la obra del Señor, y yo empiezo a ejercitarme en oración y en ayuno y empiezo a ver respuestas. Empiezo a ver intervención de Dios en cada orden de mi vida. Ahora te pregunto, ¿cuál es el próximo paso que tenés que dar? ¿Estás forzando puertas que Dios ha cerrado?
Estás empujando ahí cosas que Dios te dijo, mira esto, está cerrado. Bueno, por esa razón vamos a estar orando y ayunando para sintonizarnos a lo que Dios nos está guiando a hacer. ¿En qué modo estás? ¿Estás en modo autosuficiente o estás en modo dependencia radical del Señor? Bueno, debo ser sincero, porque la práctica del ayuno y la oración van a brotar de una actitud en donde no puede haber autosuficiencia. Debe haber la convicción de que separados de Él, ¿qué podemos hacer? Vamos a decirlo fuerte porque a veces nos olvidamos de esto. Separados de Él, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada es nada. Y créeme que lo sabemos, lo declaramos, pero todos los días nos olvidamos. Todos los días yo debo reconocer insuficiencia, limitación. Por eso oro, por eso ayuno, por eso estoy anhelando estar cerca de Él, porque quiero que el Padre obre en mi vida, quiero que Él me ayude. Por último, Jesús superó tentaciones. Y las tentaciones de Jesús estaban dirigidas a su identidad como Hijo de Dios y a cómo Él iba a manifestar su propósito, el reino de Dios en la tierra. Nosotros pensamos que las tentaciones a veces tienen que ver con lo sexual, con la brujería, tienen que ver, no sé, con robar, no seas tentado, ¿no? Bueno, en Jesús se evidencian que las tentaciones apuntan a que yo me corra del propósito porque no sé cómo en la temporada en donde estoy empezar a descubrir la guía de Dios. Jesús está en una temporada de incertidumbre, Él es el Hijo de Dios y está conflictuado porque Él es el hijo de José y María y ahora nadie lo conoce, nadie sabe que Él vino acá con un propósito y cómo arranca y cómo me manifiesto y por dónde empiezo. Pero el diablo va a ir ahí, al hueso, ¿no? Si vos sos el Hijo de Dios, pedí que estas piedras se conviertan en pan, en chipitas, ¿no? Hace algo, si vos sos el Hijo de Dios, Él va a mandar que te largue desde ahí arriba y estés bien. A sus ángeles y empieza a tirarle mentiras. ¿Por qué? Porque Él tiene un conflicto con quién es Él. Él tiene un conflicto con cómo dar el próximo paso a, de alguna forma, manifestar su reino. Le dice, mira, vamos a hacerla corta, yo te doy todos los reinos, si vos ahí te arrodillás, corta, la hacemos rápido, ¿no? ¿Qué tanto lío? Resolvamos ya. Pero Jesús responde frente a cada tentación, porque son tentaciones que apuntan a las necesidades que Él tiene. Pero frente a cada una de ellas, Él responde con escrito está. Él usa la palabra como arma para librarse la verdad, para someter toda mentira. Y nosotros tenemos que aprender en este tiempo que hay mentiras, hay bombardeo, hay tentaciones que no están para que yo caiga. Muchos piensan las tentaciones están ¿para qué? Para que yo caiga en ellas, ¿no? No. Las tentaciones están para que yo supere, para que yo venza, para que tenga victoria, para que yo crezca y suba a un nuevo nivel. Ahora, tengo que usar el arma correcta, que es el escrito está. Y Jesús conocía la palabra, la usó y por medio de la palabra superó las tentaciones. Y estos días es fundamental que aprendamos a superar tentaciones. Que venzamos toda mentira, que venzamos toda propuesta. ¿Por qué? Porque dice, 1 Corintios 10:13, a ustedes, a nosotros, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Frente a las tentaciones, nosotros tenemos que agarrar la palabra, ¿no? Viene una tentación. ¿Y cuál es la creencia que a veces está en nuestro interior?
Y bueno, que esta tentación es muy fuerte. ¿Y qué soy yo? Muy débil. Hola tentación, un gusto, pasá, ¿no? No, yo puedo con esta tentación porque no me ha venido una tentación que no sea humana. Escrito está que es así, que ella viene. Pero no es algo más de lo que yo pueda resistir. Ponele cualquier tentación que enfrente. Yo puedo resistir esta tentación. Yo puedo salir por la puerta que Dios pone, porque dice que fiel es Dios que va a dar con la tentación también la salida. Y yo tengo que aprender bueno, puedo lidiar con esto, pero tengo que rajar de acá también. Tengo que huir. José dice que estaba la mujer de Potifar, llega del gimnasio y le empieza a hablar a Potifar. A José, ¿no? Le dice, José, veníamos a tomar un tereré, hace mucho calor afuera, no estés así, vení, charlemos, ¿no? De repente dice que lo agarra y lo deja semidesnudo y José sale sin ropa, pero huyendo, ¿no? Hay tentaciones que yo tengo que huir, tengo que desaparecer, encontrar la salida. Si yo me quedo ahí y ya está, fui, vuelvo a lo mismo, vuelvo a quedarme en el mismo nivel. Pero si yo salgo, huyo, encuentro la salida, yo tengo victoria y descubro que eso era mentira. Ahora, lo que Jesús pudiera haber comido era una chipita, un pan, pero se iba a perder palabras de Dios para su vida. Jesús hubiera cedido a las tentaciones del Satanás, pero hubiera descubierto que era algo pasajero, que no era verdad. Y eso nos pasa cada vez que damos lugar a ceder frente a la tentación, nos damos cuenta que era mentira, que nos sacia, que no nos llena, que volvemos a tener sed, que otra vez sopa. Pero cuando yo la supero, descubro que el que prueba del agua que Él da no vuelve a tener sed jamás. Descubro que crezco, que avanzo, que tengo victoria y que disfruto de la vida del Hijo de Dios en obediencia. Y me llena más hacer su voluntad que no hacerla. Es más saciable mi estado, mi interior. Estoy satisfecho por hacer lo que Él me pide. Pero debo superarlas. Y en estos días es necesario que nosotros imitemos a Jesús. Que le digamos, Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a la autosuficiencia y sumergirme en el ejercicio de orar, de ayunar. Y capaz tu vida de oración así es media, ¿no? Flaquita, pero ponete en estos días, en estos 40 días, un horario y no lo quebrante. Decirle, Señor, yo te voy a buscar tanto tiempo. Si orabas 15 minutos, bueno, desafíate a 45 minutos. Si no llegabas a una hora, proponete que llegues a una hora. Si, no sé, no le encontrabas la vuelta, ponete un horario y no lo quebrante. Decirle, Señor, yo voy a buscarte porque estoy necesitando tu dirección, tu intervención, tu claridad para el resto del camino, para el resto del año. Si estabas viviendo en tu propia fuerza, decirle, Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, necesito descubrir esa realidad. Y si hay tentaciones que vienen, que son propias de esta época, que están allí agobiándote, asediándote, es fundamental que hoy le digamos, Señor, yo las voy a superar. Yo voy a consagrarme, voy a hacer tu voluntad, porque tu palabra me va a permitir tener victoria sobre estas mentiras. Quiero subir de nivel. Te pregunto, ¿vos estás dispuesto al cambio? ¿Estás dispuesta a subir un nuevo escalón, a descubrir cosas nuevas? Capaz haya alguien hoy que diga, che, pero está cómodo estos 30 años como el hijo de José. Está bueno vivir como el hijo de María. Está bueno, yo ya conozco cómo funciona todo, ¿no? Pero el reloj marcaba que Jesús tenía que dar un paso nuevo. Y para tu vida también Dios te está invitando, vamos, que hay cosas nuevas en donde si subís, haces lo que Él hizo, vos y yo vamos a descubrir que es mejor, es mayor lo que está en Él que lo que está atrás en lo conocido. Así que, ¿qué te parece ahí donde estás? Nos ponemos de pie para orar a Dios y empezar a predisponer nuestro corazón porque llegó la hora de hacer cambios. Llegó la hora de no quedarme en el escalón conocido, sino subir
a una vida en donde ser lleno del Espíritu Santo es lo normal. Lo sobrenatural es lo normal, es lo habitual, en donde le decimos, Señor, yo quiero ejercitarme en la oración, en el ayuno. Bueno, voy a reconocerme insuficiente, incapaz. Vamos a decirle, Señor, yo quiero a estas tentaciones superarlas. Ahí donde estás, empezá a orar. Tal vez sea cómodo donde te encontrás, pero créeme que si seguís en el mismo lugar, van a pasar los años y vas a seguir en el mismo lugar. Va a pasar el tiempo y vas a seguir ahí. Y tal vez, no es que yo lo desee, pero eso me dice la experiencia, vas a ir a menos, ¿no? Porque todo lo humano tiende a extinguirse, todo lo material tiende a evaporarse, a arrumbrarse, a desgastarse. Pero lo espiritual, el que sube un escalón en lo espiritual, como el Hijo de Dios, descubre algo que no es de la tierra. Lo de la tierra se rompe, se envejece, pasa, pero lo del cielo permanece para siempre. Y Dios te está invitando a algo nuevo, nuevo, nuevo. Es para todo aquel que dice, Señor, mirá, no sé bien cómo, pero yo lo quiero. Yo lo quiero. Y vamos a orar, en primer lugar, para que hoy el Espíritu Santo nos llene, nos renueve. Capaz venís hace poco, por primera vez, el Espíritu Santo te quiere llenar. Capaz venís hace mucho. Es fundamental que te llenes del Espíritu Santo igual. Ahí donde estás, empecemos a orar, Señor, lléname de tu Espíritu. Estoy confiando en mi propia fuerza. Estoy confiando en mis propios criterios, experiencias. Pero yo necesito que tu río vuelva a brotar dentro mío. Si orás en nuevas lenguas, empezá a orarlas, empezá a orar. Si orás en español, orá en español, pero sé lleno del Espíritu de Dios. Si querés levantar tus manos conmigo, Él se recibe por fe, por fe, por fe, por fe. Es para el que lo anhela, para el que lo desea. Es para aquel que entiende y dice, yo no quiero lo de la tierra, no me sacia. Yo quiero lo que viene de arriba. Esto no es para algunos, es para todo el que lo anhela, para todo el que lo desea. Mira, yo quiero que cerremos de esta manera, ¿no? El Espíritu de Dios, Él viene. Él quiere que descubramos cosas nuevas, que descubramos la vida nueva que Él ha preparado para nosotros. Pero es necesario que nos llenemos, que lo anhelemos. Y yo quiero invitarte a que cerremos esta noche diciéndole, Señor, preparo mi corazón para 40 días en donde acá en la iglesia vamos a estar buscando a Dios, superando tentaciones, llenándonos del Espíritu. Vamos a estar acá practicando ese ejercicio de reconocernos que no podemos. Yo como papá no puedo, como esposo no puedo, si Él no me ayuda. ¿Y por qué oro? Porque necesito que Él me ayude, que Él me fortalezca, que Él me permita avanzar. Y yo siento que de alguna manera, hasta aquellos que sirven al Señor aquí en el Feliz Encuentro, se han acostumbrado a hacer cosas para Dios, para el nombre de nuestro Señor, pero no su corazón, sintonizarlo, enamorarse, buscarlo a Él. Y hoy tenemos que tomarnos tiempo para arrepentirnos, para dejar esto. Tal vez caímos en una especie de moralismo, ¿no? Religioso, en donde vos decís, bueno, yo no hago cosas tan malas como hacía antes. No, antes sí que eso era bravo. Pero ya perdí de estar enamorado de Jesús, perdí de estar caminando con Él y me conformo con no hacer cosas tan malas. Pero perdí esa vida enamorada del Señor. Pero vamos a decirle, Señor, yo quiero que nada obstruya, que tu río fluya, que vengan, Señor, tiempos de nueva lluvia sobre mi vida. Cerramos orando por esto, Señor. Hoy nos limpiamos de toda autosuficiencia. Hoy nos limpiamos de todo moralismo.
para volver a decirte que te necesitamos, que te anhelamos, Jesús. Viene tiempo de renuevo, tiempo de visitación de Dios. Y yo oro por aquellos que nunca han tenido victoria sobre tentaciones, sean adicciones, sean hábitos. Decir, yo nunca superé esta tentación. El Señor te dice, viene el tiempo de dar pasos, de subir un escalón. Y es con su espíritu. Dependencia radical, Señor. Sí, Señor. Te decimos que sí, Señor. Sí a imitarte, sí a hacer la voluntad de nuestro Padre. Oro, Dios, por estos días de ayuno. Señor, desde una actitud en total dependencia a vos en cada área de nuestra vida. Nos vamos a ejercitar en oración, en ayuno. Padre, oro para que sobre el feliz encuentro vengan tiempos de llenura del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo, lleno del Espíritu de Dios. Señor, y nos ponemos de acuerdo también para imitarte, en que esas tentaciones que vienen, que agobian, que asedian, Señor, con tu palabra vamos a superarlas, vamos a dar pasos nuevos. Consagrarle al Señor, no sé, tu celular, consagrarle al Señor tus días. No sé de qué manera vas a ayunar, pero decirle, Dios, yo voy a buscarte de una forma en donde a esta hora de cambios me subo y la aprovecho. En el nombre de Jesús. Amén.